A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un ser apasionadamente comprometido con la justicia. Este atributo no es una característica secundaria, sino más bien es la expresión directa de su amor. El Dios de la Biblia no es indiferente al mal ni la opresión. En contraste con las deidades paganas antiguas, que eran volubles, cambiaban, muchas veces indiferentes a la injusticia del ser humano, Dios sí está presente y quiere cambiar esa realidad. Hoy exploraremos cómo el amor de Dios y su justicia son inseparables. A través de su compromiso con esa justicia, Dios actúa en favor de los oprimidos y promete restauración y redención. Su justicia es una fuente de esperanza para aquellos que sufren un llanto al vivir. En ese camino de rectitud y misericordia, Dios quiere que nosotros podamos responder también con amor. Gracias por sintonizar Axiomas, donde cada episodio nos acerca más a las verdades eternas. Hoy nuestro tema es la justicia divina y cómo a través de esta justicia Dios revela su amor, su inquebrantable compromiso con el bienestar de su creación. Y reflexionaremos sobre cómo esa justicia y ese amor se entrelazan, se mezclan para sumergirnos en el gran amor de Dios por nuestras vidas. Tenemos un texto muy importante que vamos a ahora dar lectura, que se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24. En la palabra de Dios dice así: si no alabase en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, con justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. En esta ocasión, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Natalio Flores, pastor Ítalo Laura, que nos acompañan para poder desarrollar este tema tan importante del concepto de justicia vinculado al amor. Estamos viendo el amor en muchas dimensiones, hemos profundizado ya mucho y pues ellos nos ilustrarán en este concepto vinculado a la justicia. Así que yo voy a pedir, por favor, Ítalo, que tú puedas hacer un saludo a nuestra audiencia. Ellos también nos acompañan en este momento. Bien, queridos amigos, un saludo para cada uno de ustedes. Verdaderamente estamos contentos de nuevamente abrir la palabra de Dios. Y ahí queremos mandar un caluroso saludo acá desde las instalaciones de nuestra querida misión a todos ustedes y que verdaderamente podamos nosotros sintonizarnos con el cielo y los mensajes de esperanza que nos revela a través de su palabra. Amén. Hay que vincularnos con Dios de esa manera y nos sintonizamos también con estos amigos y amigas. Por favor, Natalio, un saludo a todos ellos y también una oración para comenzar y vincularnos con Dios. Queremos saludarles cordialmente a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, que nos escuchan a través de las pantallas. Y en esta oportunidad será un momento de meditar en la palabra del Señor. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento donde tu palabra será abierto. Queremos que hable a nuestro corazón, nuestra mente, y que el mensaje de esta lección pueda seguir ayudándonos a crecer espiritualmente y a conocerte más hacia ti, Señor. Bendice a todos nuestros amigos también que nos escuchan y que esta oportunidad sea un momento especial donde meditaremos. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor ahora nos acompaña para poder desarrollar este programa y poder profundizar en el concepto de justicia y el amor de Dios. Así que bueno, en este momento pues vamos a adentrarnos a una temática muy importante. El tema de la unión del amor
con la justicia. Siempre se ha presentado a la justicia y al amor unidos. ¿Cómo funciona esta unión? ¿Cómo se expresa en los diferentes textos que tenemos aquí? Si hay algún ejemplo que nos puede dar, Natalio, adelante. Nosotros encontramos en Salmo, si usted nos acompaña con la lectura, Salmo 33, 5, dice la palabra del Señor, hablando del Señor, no hablando de Dios, dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aquí nosotros encontramos en la Biblia que el amor de Dios no es pasivo, tampoco es permisivo, sino llega a ser, Dios está comprometido con la justicia. Y vemos acá que dice, Él ama justicia y también juicio. Entonces, esto nos muestra que esto es una expresión, es una extensión del amor de Dios hacia la humanidad. No como una obligación, sino como algo que entre el amor y la justicia están integrados, están juntos. No son contrastantes, por ejemplo, entre bien y mal, lo que está arriba, lo que está abajo. A veces pareciera que es el contraste antónimo, ¿no? De justicia y misericordia, dos cosas separadas. Están integrados los dos, están juntos. Porque imagínate solamente un amor sin justicia. ¿Qué sería? Bueno, todo toleraría el mal, ¿no? O lo contrario, una justicia sin amor se convertiría ¿en qué? En legalismo. Entonces, por eso Dios dice de que Él ama la justicia y también ama el juicio. Así que la justicia se une a la misericordia y esos conceptos en la Biblia van siempre unidos. Y es interesante, ¿no?, tener en cuenta que en cierta medida la justicia va a ser esa manifestación del carácter mismo de Dios. Y teniendo en cuenta eso en nuestra mente, Ítalo, ¿qué significa que la justicia de Dios está mostrando el carácter mismo también del ser divino? Mira, yo quisiera hacer una ilustración. Imagínate a un juez, ¿no?, a punto de sentenciar a un asesino. Y el asesino se arrepiente de todo corazón, llora y le dice, señor juez, por favor le pido que no me sentencie, estoy arrepentido. Y justamente llega, ¿no?, ahí la víctima, ¿no?, y él con todo furor le dice, no, él merece la sentencia. Imagínate este juez que se deje llevar tal vez por el arrepentimiento del hombre. Y bueno, está perdonado. Y el juez le dice, vete en paz, estás perdonado, no hay sentencia. ¿Sería un buen juez o un mal juez? Ahí tenemos obviamente una perspectiva de un juez que se había dejado llevar, ¿no?, por el arrepentimiento, cuando en realidad tenía que ejecutar otra cosa. Eso es lo que vemos desde la perspectiva humana. Y cuando nosotros hablamos acerca de Dios, podemos nosotros entender que hay cosas que verdaderamente dentro de su justicia no se pueden mover, y es su carácter. El carácter de Dios verdaderamente nos refleja no un Dios severo. Justamente dice acá en Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios es fiel, ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Nosotros muchas veces vemos cosas muy sólidas que no se mueven. Este lugar donde estamos está hecho de rocas. La roca representa verdaderamente una firmeza. Pero cuando hablamos acerca de caminos, recuerdo cuando yo iba por los Yungas, el camino verdaderamente era, para mí al inicio era tal vez algo bien trágico, ¿no? Ver hacia el precipicio, de ir a izquierda, a derecha, ir por las curvas. Pero otra cosa fue cuando, por ejemplo, fui por el lado de Concepción, subidas y bajadas curviadas, ¿no? Y ahí veía, ¿qué tan fácil sería para el ser humano ir por caminos rectos? Y a veces, muchas veces, cuando empezamos a ver nuestra vida, tenemos muchas curvas. Y al entender la justicia de Dios, vemos que no hay curvas. Verdaderamente es un camino por el cual la rectitud se presenta en su auge. Por ejemplo, nosotros tenemos su ley,
Su ley refleja lo que es Dios. Y tú hablaste, su carácter. La ley es justa, la ley es santa, es una ley de amor porque tenemos un Dios de esa manera. Pero el ser humano no es así. Entonces, al considerar a través de este versículo, Dios es una persona justa que no deja la bondad, que no deja la misericordia y no deja el amor. Claro, dijo nuestro querido pastor, dijo que está integrado. Y eso al final, quisiera yo también hacer otra ilustración con la siguiente parte, pero tenemos que entender que Dios nunca va a llegar a cambiar porque es inmutable. Así es, Dios no cambia y se mantiene con ese carácter justo siempre y hasta el final. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que tenemos un Dios justo y que ese carácter esencialmente es la justicia. Finalmente, si nosotros necesitamos justicia en nuestras vidas, queridos amigos y amigas, pues el Señor lo hará. ¿Cómo comprender esta justicia de Dios en la vida personal? ¿Qué reconforta nuestro ser cuando al final sabemos que la bondad y el amor que el Señor tiene se manifestará en ese momento especial? ¿Cómo podemos nosotros vivir de la manera en que se refleje de alguna manera esta relación que tengamos con el Señor para ver su justicia? Son todas enseñanzas de la Biblia. Y para poder estudiar más la Biblia tenemos una invitación especial para ti, mi amigo, mi amiga. La Biblia está transformando corazones en todo el mundo. ¿Por qué no podría cambiar el tuyo? Escríbenos, estamos aquí para ayudarte a estudiar y crecer juntos. Puedes leer este QR en tu pantalla y podremos acompañarte a estudiar más de la palabra de Dios. En esta sección exploraremos cómo Dios, a través de su inmutabilidad, nos da una base sólida para nuestra fe. La justicia de Dios no es caprichosa ni arbitraria, es constante y responde a nuestras decisiones con misericordia y amor. Es decir, que Dios está siempre manifestando su justicia, pero también considera nuestras acciones. Hay una inmutabilidad de Dios, efectivamente, pero Él también es movido por nuestras propias decisiones. Existe esta especie de contraste y es una realidad que está en la palabra de Dios porque nuestra participación realmente importa. Mi estimado Ítalo, háblanos un poco sobre la inmutabilidad moral de Dios y cómo esto no se contradiría con las veces en que vemos cambios en Dios. Muchos de los comentaristas, ¿no?, han llegado a ver, por ejemplo, un Antiguo Testamento viendo un Dios severo. Pero justamente también por ello vemos un Nuevo Testamento donde algunos toman en cuenta que ese Dios severo no lo es y que verdaderamente nos ama, ¿no? Así como dice Juan 3:16. Pero cuando vemos la inmutabilidad de Dios, hablamos, por ejemplo, acerca de lo que piensa, de lo que es la esencia de Dios. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, le dijo, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre, no? Y simplemente Dios le dijo, yo soy el que soy. Y esa frase misma, cuando empezamos nosotros a analizar, es que su carácter verdaderamente es incambiable, es inmutable. ¿Cómo es el ser humano? ¿Alguna vez te has llegado a molestar? Claro. ¿Qué hemos hecho muchas veces cuando nos fue mal en el día? Muchas veces nosotros nos descargamos con las personas y empezamos a cambiar y a adaptarnos a las circunstancias. ¿Cómo podemos sonreír a una persona y en un instante estar peleados con ella, ¿no? Y justamente cuando hablamos acerca de Dios, Dios nos da ciertos principios. Él es único. Y lo vemos claramente que a medida que la profecía se daba cumplimiento, vemos a un Dios que no cambia. Y cuando Él vino a esta tierra, Él mostró ante la humanidad, mediante Jesús encarnado,
al Dios inmutable. Amad a vuestros enemigos. Bendice a los que os maldicen. La lógica del ser humano muchas veces es ojo por ojo, diente por diente. Y el texto anterior que leímos tiene que llevarnos a eso. Dios, sí, no se adapta como nosotros lo hacemos en base a las circunstancias. Dios no cambia. Nos ama tanto que a pesar de que, por ejemplo, si hoy, querido amigo o amiga, tú tal vez no leíste tu Biblia, no oraste, Dios te sigue amando porque es inmutable. Así es su amor, es su esencia. Pero de alguna manera, a través de su justicia, muchas veces para el ser humano, no es inalcanzable ver el amor profundo que nos tiene hacia nosotros. Es interesante ponernos a pensar en lo siguiente. Mira, hay muchos pasajes que dicen que Dios en cierta medida cambió, se arrepintió, cambió la opinión, tenía que destruir a Nínive, pero en realidad la perdona, tenía que tener misericordia, ¿verdad? O en realidad iba a dar todavía más vida a los antediluvianos, pero lamentablemente ellos se descarriaron y le dolió al corazón y se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Hay muchos pasajes que hablan de cambios, de en realidad mutabilidades de Dios. Entonces pareciera contradictorio con esto de la inmutabilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Dios al final, de la manera en que actúe, siempre se va a manifestar su amor. Ya sea con la destrucción o la restauración, Dios está amando. Y eso es algo que nos presenta la Biblia. Es decir, que al final es inmutable su amor, ¿no? La esencia misma de su carácter. Y esto está vinculado a que es siempre inmutable su justicia, ¿no? Con la ilustración que nos daba Cítalo, pues quedaba muy claro, ¿no? Realmente. Y nos ayuda a comprender que Dios, en verdad, es justo siempre, ¿no? Es así. Y bueno, al respecto vamos a ir ahora a otro tema que es importante, que es la justicia y el arrepentimiento. Ahora tenemos que ver justamente esta parte de los cambios, ¿no? Adelante, Natalio. El profeta Jeremías nos muestra un Dios que responde a nuestras decisiones y acciones. Mira. Vamos a leer algunos textos. Jeremías 18, versículo 7 en adelante. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Yo me arrepentiré del mal. Mira, qué interesante. Mire, vemos acá qué cosa. Una nación se arrepiente y Dios cambia su curso de acción. O sea, esto es algo maravilloso. Y eso es para mostrar qué cosa. Su deseo de perdonar y restaurar al ser humano. No tiene otra final. Otro propósito. El propósito final no cambia, ¿no? Porque no solamente la justicia es retributiva, y también es, ¿qué cosa? Restauradora. Restauradora. Porque dice la Biblia, si el pueblo se arrepiente, el versículo 8 claramente dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Vemos allí muy claramente, mediante un texto, sentencia que nos hace reflexionar sobre cómo realmente es el carácter de Dios y su justicia, cómo se manifiesta, ¿no? Y aunque parece paradójico, la inmutabilidad y la mutabilidad de Dios, ¿verdad? Están en armonía, funcionan en armonía, ¿no? Como el concepto que acabamos de ver. Y justamente esta comprensión de las cosas es la que queremos transmitir a ustedes, nuestros queridos amigos y amigas. Miren cuán importante es que podamos nosotros profundizar en estos temas. Aquí nuestros invitados nos ayudaron a poder tener los conceptos mucho más claros sobre la justicia de Dios en este bloque, sobre la inmutabilidad y la mutabilidad de Dios y cómo esto funciona en armonía. ¿Tú quieres experimentar algo diferente en tu vida? Mira, la Biblia puede ser el cambio que estás buscando, así que escríbenos y juntos vamos a explorar
sus mensajes, la esperanza que te brinda. Así que escríbenos mediante este QR que ves en pantalla para profundizar más en la palabra de Dios. En este programa hemos explorado cómo el amor y la justicia de Dios no solo definen el carácter de nuestro Creador, sino que también son un llamado a vivir de acuerdo con esos principios, justicia y amor. La justicia de Dios es esa esperanza que nosotros tenemos ante muchas veces el sufrimiento, y es una promesa para este mundo que será finalmente renovado. Tenemos conclusiones ahora de este programa y vamos a tocar un poquito el tema de la justicia de Dios ahora con Natalia. Yo quiero leer para ir terminando Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice lo siguiente: oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el Señor o el profeta Miqueas nos está mostrando que Dios nos llama a actuar con justicia, ser justos, ¿no? Amar la misericordia y caminar humildemente delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros o que nuestra vida debe reflejar ¿qué cosa? Su carácter, el carácter de Cristo. Así como Cristo anduvo humilde, siendo sincero, siendo justo, nuestra actuar debe ser también de la misma manera. Es por eso nosotros invitamos a nuestros amigos. Nosotros podamos ver siempre a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Y Él nos pide claramente, dice, hacer justicia y amar misericordia. Es decir, que cuando nosotros queremos responder cuál es el todo del cristiano, ¿cómo debe actuar? Amando la justicia, ¿no? Es el todo y es un concepto muy profundo. Hay diferentes circunstancias en la vida que nos llegan y debemos actuar como Dios actúa, con estos nuevos conceptos que tal vez están aclarando nuestra perspectiva de la justicia. Muy claro, porque el Señor pide que nosotros vivamos la palabra. Exacto. No simplemente seamos oidores o predicadores, sino que realmente, así como Jesús hizo, nosotros podamos ser con las personas que nos rodean. Así es, así es. Y también, a manera de conclusión, por favor, compártenos ahí algunas ideas, mi estimado Ítalo. Vamos nosotros a escuchar tal vez otra ilustración, ¿no? Donde un rey, ¿no? Sí. Un rey crea una ley que aquella persona que robe se le iban a sacar los ojos. Después de haber decretado, al día siguiente se le encuentra, ¿no?, a un maleante. El rey, totalmente sorprendido, vio que era su hijo. Imagínate. ¿Qué haces en ese momento si eres juez? Increíble. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer? Hay dos cosas, ¿no?, a través de esta ilustración. El cumplir con el decreto, sacar los ojos de sus hijos y ver al pueblo que el rey es severo y no tiene amor ni misericordia. Pero por otro lado, Que tiene una ira y un castigo, pero no misericordia con el hijo, ¿no? Pero por otro lado nosotros vemos, tal vez él dice, no, él es mi hijo, por lo tanto, no voy a asumir esta ley para mi hijo. Absolutamente nada. Y nadie va a sacar los dos ojos. Ay, pobre juez, está ¿Cómo entre la espada quedaría y la pared. el rey? Está entre la espada y la pared. Quedaríamos nosotros tal vez en una situación como que no cumple y por otro lado es severo. Y justamente el rey dice, ¿no?, pensando en estas dos opciones: querido pueblo, ustedes van a tener dos ojos. Van a sacar los míos. Interesante ver esa opción. Y es claramente lo que muchas veces nosotros debemos de hacer. Cómo unir la justicia con la bondad. De qué manera Jesús nos enseñó a nosotros. Siempre buscó la reconciliación. A veces nosotros vemos a un Jesús
verdaderamente enganchado por las necesidades de las personas. No estaba a favor de las injusticias. Muchos de nosotros vemos en el mundo las injusticias. ¿Debemos también estar al lado de la injusticia? No. Debemos estar al lado y en favor de la justicia, en favor de Jesús. Jesús nos enseña eso. ¿Por qué Jesús es justo? El juez cumplió su rol de juez y el Padre cumplió su rol de Padre. El Padre fue misericordioso y el juez fue justo. Se castigó, pero se perdonó al mismo tiempo, ¿no? Igual que en la cruz. Qué linda ilustración realmente tenemos allí, Ítalo. Y agradecemos mucho los aportes que nos dieron, cómo de esa manera nosotros podemos conocer mejor y con seguridad nuestros amigos también están muy agradecidos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ítalo. Muchas gracias, Natalio. Que el Señor los bendiga y bendiga sus ministerios. Y también el Señor bendiga tu vida, mi querido amigo, amiga, que tú estás allí siguiéndonos siempre. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Hoy hemos visto cómo la justicia de Dios es una manifestación de su amor perfecto. Es una justicia que busca siempre el bien finalmente y está al servicio de su misericordia. Dios incluso puede cambiar, pero su objetivo siempre seguirá siendo el mismo. Esa justicia es el agente de su amor para este mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un programa posteriormente.